empieza con base a una pregunta que le hace una extranjera a William Ospina, porque si este país hay tanta riqueza en su flora, en la fauna, porque si las personas son pues agradables, porque si hay tantas formas económicas de poder sostenernos, porque Colombia vive tantas olas de violencia. Esa es una pregunta que le hace ella a William Ospina y que, bueno, finalmente no solamente creo que se la haya hecho ella a William Ospina, sino que nos la hacemos todo el tiempo, bueno, todo el tiempo no, pero sí nos la hemos realizado, de por qué tanta violencia, o sea, por qué durante tantos años. Vimos que es una violencia que empieza por el bipartidismo entre entonces liberales y conservadores, cada uno con sus convicciones. Pero entonces William en su libro, en su ensayo, nos plantea también qué es lo que hace que los colombianos no soportemos tanta violencia, qué es lo que hace que sigamos ahí en ese punto, que no avancemos. Más adelante ya William nos plantea como a modo reflexión en la que él mismo se responde. Y una de esas es ineptitud política o que si es algo genético. Y es porque simplemente si no estás de acuerdo con algo, si no estás de acuerdo con unos ideales, tu vida corre riesgo. Y entonces se queda a un lado ese derecho de derecho a la vida, de derecho a la protesta, de todos los derechos que fueron consagrados, que han sido consagrados, que fueron consagrados en esa constitución del 91. Los dos partidos convencían a la clase trabajadora, a los campesinos, los convencían de que lucharan a favor de ellos, porque dependían económicamente de la clase política, entonces los convencían para que trabajaran para ellos, para que estuvieran pues como en ese conflicto. Incluso también reclutaban a niños para que participaran pues de ese conflicto, cuando justamente los niños no deberían estar en esas, sino que deberían estar es en su rol de recibiendo educación. Después de la guerra civil, los conservadores, el partido conservador, eh, se queda en el poder más o menos por 30 años, pero ya después de eso se empiezan a disolver por la crisis económica que se da en ese momento, ya que esa crisis económica hace que digamos sus intereses, los intereses que ellos tenían se van afectados. Entonces ya ahí se empiezan como a disolver y los liberales empiezan en el mando. Después de esa guerra de los 1000 días, los conservadores quedan en el poder durante 30 años, pero se empiezan a disolver porque se da una crisis económica. Entonces esa crisis económica los empieza a afectar y ven que ya no les empieza a favorecer. Después de los 30 años en el poder, surge la necesidad de hacer, pues como de que creciera la industrialización, de una relación diferente entre la iglesia y el Estado, de darle más propiedad a las tierras que poseemos. Eso nace con base a un pensamiento liberal y que según se menciona en el ensayo no era pues la gran reforma, sin embargo pues esto le daba otra perspectiva a Colombia. Pero eso generó más conflicto aún porque pues los feudalistas no estaban de acuerdo con esas ideas precisamente liberales y pues eso no está como alejado de la realidad actual. Hasta apenas el año pasado hubo un cambio de partido después de venir tantos años en el mismo partido, porque se habla supuestamente de que existían dos partidos, el liberal y conservador. Sin embargo, en la actualidad existen muchos, pero como que siempre existía ese conflicto entre o izquierda o derecha, y veníamos muchos años eh, bajo el mando de derecha, con diferentes nombres,
pero derecha, pues entre comillas. De acuerdo con eso, Jorge Eliezer Gaitán sería el próximo presidente de Colombia, el más apoyado por el sector popular. No se estaba de acuerdo con esas ideas liberales y se generó más violencia. Pues los conservadores estaban matando a los liberales. Entonces, los liberales generaron un movimiento, el sector popular de los liberales generaron un movimiento para proteger a los campesinos. Y ese movimiento estaba bajo el caudillo de Jorge Eliezer Gaitán. Pese que hubo mucha difamación por los medios, por los otros sectores, entonces Gaitán sería el próximo presidente de Colombia. Tenía mucho apoyo del sector popular. Era el presidente que requería, que más conocimiento tenía, más ideas tenía sobre las reformas que se debían realizar en Colombia. Entonces por eso tenía mucho apoyo del sector popular. Él convocó a la Marcha del Silencio, en la que reunió gran parte de los colombianos pues como medida a esa violencia que existía. Y también más adelante él empezó a hablar de lo que sería el proyecto nacional, en el que uniría negros, blancos, en el que ya le daba otra perspectiva a la educación, a la economía y a la política, de acuerdo y muy diferente a cómo se estaba manejando. Después de la Marcha del Silencio, la que convocó Jorge Eliezer Gaitán, 2 meses después él fue asesinado. Él fue asesinado pues por todos esos movimientos que estuvieron en contra de él, esos movimientos por parte de la prensa y de otros sectores. Entonces, ¿qué provocó pues la muerte de él? Una antirrevolución. Esta antirrevolución marcaría los próximos 50 años en Colombia y se dividió en tres etapas. La primera, que fue pues el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el incendio en Bogotá. La segunda fue esa violencia bipartidista que provocó el desplazamiento de los campesinos a la ciudad. Y la tercera fue el pacto que el Frente Nacional hizo, en el cual se repartieron el poder durante pues los próximos 20 años, lo que provocó pues como disminuyó o cerró el acceso a la clase media emprendedora, ayudó pues como que los pobres se siguieran manteniendo en condiciones extremas y que los ricos siguieran teniendo pues más poder. Gracias al Frente Nacional, que fue básicamente una dictadura durante 20 años, fue que surgieron los grupos ilícitos acá en Colombia, como el narcotráfico y el contrabando, ya que pues como negaron otras posibilidades de subsistencia, porque como anteriormente dije, les cerraron la posibilidad a la clase media emprendedora y desfavorecían a los más pobres. Entonces surgieron este tipo de problemas políticos. Por ejemplo, en algunas partes del país en donde se realizaban cultivos ilícitos de coca, que pues es la droga que más produce Colombia. En esas partes del país lo que hizo el Estado fue que creó una política para fumigar. Entonces lo que hacían era que fumigaban estos cultivos que, si bien se sabía que eran ilegales, era la única forma de subsistencia de aquellos campesinos. Entonces lo que hizo fue que fumigó, pero no les dio otras alternativas, no les dio otras soluciones. Entonces es ahí donde otra vez pues hay irrupciones en la clase trabajadora y campesina de este país. En este recorrido histórico vemos cómo Colombia ha estado marcada por la violencia. Por ejemplo, en la actualidad, prácticamente que en las noticias no dejan de salir los asesinatos de los líderes sociales, que son personas que se enfocan en defender las tierras de los menos favorecidos. Y eso es una causante también de violencia,
por ejemplo, la corrupción sigue existiendo, se dan en todos los partidos políticos, en todas las lugares de Colombia. También que quizás la economía hay que apostarle mucho en esa parte porque no se apuesta a una economía autosostenible, sino que todavía seguimos con el petróleo, con el carbón, con las esmeraldas, con el oro. Pues no quiero desvalorar que hay muchas cosas que han cambiado en ese sentido, pero sin embargo hay mucho que mejorar y pues como dice en el texto, lo que yo no haga por mi país, nadie más lo va a hacer y es una responsabilidad que cada uno tiene, porque aunque estamos marcados por un hito histórico, una historia cultural de violencia, yo creo que cada uno puede aportar desde otras perspectivas, y se hablaba en el texto, desde el arte, la educación, la cultura, y bueno, gracias.